Hola, hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la bodega de Confama, bienvenidos a estos conversatorios que hemos diseñado entre LATEM, Confama Empresas, para entregarle a todas las MIPYMES, a todas las empresas, emprendedores, empresarios, inversionistas, ideas, consejos, recomendaciones que puedan implementar en sus compañías, que puedan implementar en sus MIPYMES y que puedan seguir adelante con sus negocios. Yo soy Cami Betancur, hago parte del equipo de LATEM y estoy muy contento de acompañarlos a ustedes acá en vivo en la bodega de Confama y a todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas, en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas, para que conversemos y empecemos a grabar este primer episodio de estas charlas, de estos conversatorios con expertos. En este primer episodio, un tema que hace parte de la agenda nacional e internacional, un tema que yo creo que todo el mundo viene hablando, pero que no todo el mundo entiende de la misma manera y no todo el mundo le presta la atención que debería prestarle, el tema de la sostenibilidad, que ahorita vamos a hablar qué significa esa palabra, porque para todas las empresas, para todas las personas tiene un significado diferente. Y precisamente para hablar de este tema, pues quisimos invitar dos expertas de talla mundial, yo siempre lo digo, dos expertas que vienen trabajando desde hace mucho este tema para que conversemos, para que nos inspiremos con ustedes y con todo lo que vienen haciendo. Marta Rubi Falla, la directora de sostenibilidad de Postobón, y María Adelaida Correa, la directora de sostenibilidad de ISA. Qué alegría volver a vernos hablando de estos temas y que estén aquí con nosotros. Pues qué rico estar aquí contigo, con Marta, que además es maestra en lo personal, nos ha guiado a muchos de los que estamos en el mundo de la sostenibilidad y a todos los que nos acompañan hoy aquí. Bueno, a todos bienvenidos a Confama. Camilo, a ti, muchas gracias por vernos otra vez. Con María Laida, pues delicioso, creo que vamos a disfrutar esta hora y vamos a conversar cosas muy importantes. ¿Tú sabías que a Marta le decían la leyenda en el ecosistema de sostenibilidad? No me haga quedar mal, pero con con razón. Una leyenda. A mí me encanta, a mí me encanta. Bueno, hablemos de sostenibilidad. Como le decía hace un momentito, todo el mundo habla de sostenibilidad, pero para todas las personas y para todas las compañías, la sostenibilidad se ve de una manera y se vive de una manera diferente. A ustedes en ISA, en Postobón y a ustedes como personas, ¿cómo definen la sostenibilidad? Bueno, esa pregunta pues es muy interesante y de pronto pues me alargo un poquito. La sostenibilidad ha cambiado de nombre, ¿cierto? Pues digamos, como ya contaron la edad que yo tengo, cuando empecé en estos temas yo empecé en temas ambientales, entonces era muy definido lo que era sostenibilidad al buen comportamiento, los temas ambientales, y por otro lado las empresas, las familias, las personas hacían filantropía, hacían digamos las donaciones, ayudando a los vecinos como un buen comportamiento. Esto fue evolucionando. Y después entonces se hablaba de responsabilidad social empresarial, empezó a migrar a sostenibilidad, lo ambiental, lo social y lo económico. Hoy hablamos de ESG, pero realmente a mí me gusta mucho pues viendo sostenibilidad de las empresas, que es una forma de abordar ese comportamiento empresarial, de gestionar riesgos y oportunidades. Ahora vamos a hablar como de esas palabras y poder perdurar en el tiempo, o sea, hacer una compañía o un grupo o una fundación que perdure en el tiempo y que haga el bien, digamos, genere valor para sí misma y para todos los grupos de interés o las personas con las que se relaciona. Yo creo que esa es pues una definición muy sencilla y que ayuda a entender qué es sostenibilidad. Bueno, y nosotros en ISA compartimos un poco ese sentido de la sostenibilidad de la que nos habla Marta. Nos gusta entender la sostenibilidad como una forma de actuar y es una definición muy sencilla que implica que somos conscientes de los retos medioambientales que enfrentamos como humanidad, que somos sensibles a las realidades sociales donde operamos. El grupo ISA atraviesa más de 10.000 kilómetros por toda América Latina, más de 40.000 kilómetros en torres de energía y cables. Entonces nos gusta saber que llegamos a esos territorios de una manera sensible y entendiendo sus necesidades y obviamente creando valor a esos grupos de interés que esperan nuestra gestión. Y cuando yo me hago la reflexión en lo personal, digo, bueno, tenemos el rol desde nuestras organizaciones de liderar eso, pero ¿qué tenemos que interiorizar?
Primero, un tema de conciencia. Venga, tengo que saber a qué le apunto. Segundo, un tema de coherencia, que es tan difícil y no siempre se logra. Y en tercer lugar, un tema de corresponsabilidad. Yo hago y el otro hace y entre los dos hacemos. María, ¿qué está haciendo puntualmente ISA para cambiar las reglas del juego, para generar impacto? En otros espacios en los que hemos estado hemos conversado mucho de todo lo que se viene haciendo, de todo lo que están logrando, pero puntualmente, ¿qué podemos resaltar de la labor de ISA? Miren, yo me quiero concentrar ahí, no en lo que hacemos en el día a día, porque eso es una prueba superada, es un desde, como dicen los chilenos. Hoy en todas las operaciones y en el negocio de infraestructura en el que está ISA, hay conciencia de que desde la planeación de nuestros proyectos de infraestructura hasta la construcción, operación y mantenimiento, y luego, si es necesario, su posterior desmantelamiento, hay un enfoque de trabajo donde se minimiza el impacto negativo hacia la sociedad del medio ambiente, se minimizan esos riesgos de los que Marta hablaba y se identifican oportunidades. Entonces hay una mirada de ciclo de vida de los activos. Pero me quiero enfocar, porque es que eso es lo que hay que hacer, o sea, eso no tiene cuestionamiento. Me quiero enfocar en dos temas principales bien importantes y que están en el orden de lo voluntario. ISA desde hace 6, 7 años viene trabajando en una serie de programas que dicen, mire, no es suficiente como organización hacer lo que me toca por ley, no es suficiente hacer lo que tengo en mis contratos con terceros, tenemos que ir más allá, hay un rol de mayor exigencia. Y hay dos programas que lideran esa estrategia de ir más allá. El primero que quiero mencionar se denomina Conexión Desarrollo. Conexión Desarrollo para ISA es hoy el modelo de gestión social. Cómo desde que llegamos a un territorio para planear un proyecto, incluso antes de habernoslo ganado, empezamos todo ese análisis de cómo conectar con las comunidades, cómo construir confianza y trabajamos en 3 pilares. Un pilar de fortalecimiento de capacidades a nivel educativo, a nivel comunitario, a nivel de gobiernos locales. Un segundo pilar de productividad y emprendimiento y un tercer pilar de acceso a la infraestructura, todo tipo de infraestructura en lugares muy remotos de la geografía. Entonces ese es el primero que quiero mencionar. Y el segundo es nuestro programa Conexión Jaguar. Marta fue fundadora de ese programa cuando estaba en ISA y es un programa que hoy le apunta a trabajar en mitigación de cambio climático, a trabajar en contribución a la protección de la biodiversidad y a un trabajo conjunto con las comunidades. Entonces, eso es lo que hoy está marcando la diferencia desde ISA. Ahorita le hacemos doble clic a ese programa que es hermoso y es muy bonito. Marta, y ustedes desde Postobón, ¿qué están haciendo? Pues bueno, lo primero, digamos, es reflexionar que los alimentos y las bebidas son una cosa importantísima, ¿cierto? La energía es muy importante, la ropa que usamos, donde compramos los alimentos, pero consumir, ingerir, darle a nuestro cuerpo algo es como sagrado, pues nosotros lo consideramos así. Y por lo tanto empezamos a pensar en ciclo de vida de esos productos, de dónde vienen las materias primas, cómo se producen, cómo se distribuyen, se venden, cómo lo disfrutan los momentos de consumo los colombianos y las personas en el exterior y qué pasa en el postconsumo, que es un reto increíble pues que nos ha llegado recientemente. Y ahí entonces vamos a empezar a identificar una serie de situaciones, cómo deben ser, digamos, esa producción, azúcar, fruta, agua, de dónde vienen esos recursos naturales y cómo los conservamos para Postobón y para todas las empresas y las comunidades en general, que eso es un reto importantísimo, ¿cierto? Cómo somos viables social, económicamente y ambientalmente en esos territorios. Luego esa producción con retos grandísimos, cómo hacemos productos que sean saludables. Y seguramente ahorita vamos a hablar del tema de azúcar y el cuestionamiento de las bebidas y me encanta hablar con tranquilidad de ese tema y todo lo que hemos hecho en reducción calórica, cómo tenemos una oferta asequible. Desde Nutrium nosotros, que es la empresa de alimentos del Grupo Postobón, nos hemos comprometido a que la gente tenga productos de valor, alimentos de valor a precios justos, ¿cierto? La seguridad alimentaria es un gran tema para todo el mundo y lo estamos trabajando.
y luego pues todo el sector, digamos, de ventas. Nosotros somos muy fuertes, somos la empresa más fuerte en las tiendas, 450.000 tenderos, 45% mujeres mayores de 50 años, ¿cierto? Y muchas madres cabeza de familia, o sea, es un sector, un segmento de la sociedad importantísimo y que se mantiene, pues obviamente por otras grandes empresas, pero también gracias a Postobón. También estamos en grandes canales, en tiendas, en superetes, pero la tienda para nosotros es muy relevante. Y luego, pues, ¿cómo es ese consumidor? Esos cambios de gusto. Ya no es todo el mundo consume lo mismo, hay nichos. Cada persona quiere o ser saludable, o hace deporte, o se divierte en una fiesta y se toma una cerveza. Entonces, entender cada individualidad, cada psicología y qué es lo que quiere el producto y evolucionar con ese producto, y después es hacer el menor impacto ambiental con nuestros envases y empaques. Y estamos siendo supremamente responsables, ha sido un reto tremendo, pero sabemos, y María ahorita lo decía de manera muy bonita, las empresas hacen conciencia y se hacen responsables de lo bueno y lo malo y pues tratan de minimizar esos impactos, y estamos gestionando también los envases y empaques. Entonces, pues ese es como afrontamos la sostenibilidad y los retos que tenemos ahora. Magnífico. Y puedo decir, hay una cosa Sí, claro. que yo como usuaria reconozco un montón, y es en ese trabajo con los empaques, cómo han vinculado a un sector de la población a una formalidad laboral tan importante. No, y aprovecho, bueno, aquí me están acompañando algunos de las personas que trabajan conmigo, líderes de ese tema. El tema de economía circular es punta de lanza. Acaba de terminar en Kenia un encuentro internacional porque viene un tratado vinculante de plástico. Recordemos que ya hay una biodiversidad, en este momento están en la COP28 de cambio climático, y también viene la negociación del tratado de plástico. Camilo y María, y esas son tendencias internacionales que nos llegan y que desde Postobón estamos revisando para anticiparnos. Entonces viene un tema de disminución. Ya Colombia tiene unas normas muy fuertes en tema de envases y empaques y de plástico. Nosotros estamos reincorporando el plástico, tenemos unas metas gigantes, pero viene ese tema. En América Latina nos caracterizamos por la existencia de los recicladores, de los recuperadores. Esa es una población maravillosa, se ha incrementado con la migración de venezolanos, ¿cierto? Y con la situación económica de reto que tiene el país, y nosotros tenemos un programa ya con 6.000 recuperadores, y les tenemos pues no solamente la asistencia administrativa, financiera, de logística para que recojan más, sino un componente social muy fuerte que el año pasado logró incrementar el 30% el ingreso de los recuperadores. Ahora seguramente vamos a hablar de impacto, pero ese es un programa pues que en lo personal le dedico el 40% del tiempo y tengo un compromiso con esa población a prueba de fuego, pues. Magnífico. Niñas, Postobón, ISA, grandes compañías, músculo financiero importante, entonces uno diría, con un músculo financiero grande, realmente podría gente decir, es fácil empezar a implementar estas acciones, que sabemos que no es fácil, pero es más fácil cuando uno tiene pronto una bolsita de recursos y demás. En Colombia y en Antioquia hay muchas MIPYMES que no tienen ese supermúsculo financiero, pero que le pueden apostar al tema sostenible, que le pueden apostar a ser sostenibles. Su visión y cómo lo podrían hacer. ¿Quieres empezar? Bueno, lo que dices es cierto. Digamos que nosotros hemos logrado multiplicar por 4 los recursos que teníamos en Postobón hace 7 años, por la dimensión de los retos, pero también por mostrar los resultados. Tenemos un presidente que cree absolutamente, es responsable pues por la compañía y cree en lo que estamos haciendo y ve los resultados. Pero no, yo no digo no es tanto el recurso, porque nosotros somos grandes en huella, entonces obviamente los recursos que invertimos tienen que ser grandes. Si hablas de una MIPYME seguramente va a tener asuntos de menos calado, menos impacto, pero va a tener el manejo de los residuos, va a tener la señora del aseo, va a tener 10 empleados, va a tener el local donde está, el manejo de agua, o sea, unos asuntos del tamaño de la compañía. Y nunca es tarde para empezar, o sea, podemos empezar ya, así como lo hacemos desde la casa, desde el lugar de trabajo,
la educación, la cultura, la parte humana, como manejamos esos aspectos sociales y ambientales, va a ser el reflejo de esa empresa y seguramente va a traer progreso. Entonces es de acuerdo al core, a qué es lo que hace, a qué se dedica esa empresa, identificará cuáles son esos aspectos a gestionar y puede empezar a, bueno, primero entenderlos bien, identificar unas pequeñas metas e ir haciendo su plan de trabajo. O sea, cualquier empresa en Colombia o en el mundo lo puede hacer. Sí, yo creo que desde el lugar en que cada uno está, sea un individuo, sea una pyme o una empresa grande, hay veces, aunque lo que tú dices, las grandes en apariencia tenemos más músculo, Marta y yo y nuestros colegas lo sufrimos, hay veces llamémoslo las batallas que hay que dar internamente son mucho más complejas, ¿cierto? Porque cada peso que vamos a invertir tiene que estar demostrado con un caso de negocio, sea de rentabilidad financiera, social, ambiental, o sea, nos toca pedalearlo mucho. Pero hay mucho que se puede hacer, empezando por el tema de la cultura, sensibilizar a nuestro entorno, a nuestros empleados. Cuando les decía al principio, nosotros entendemos la sostenibilidad como una forma de actuar, es esa reflexión de cómo desde mi rol, si soy una persona de oficios varios, si soy una secretaria, si soy un abogado, ¿cómo puedo contribuir? Entonces, empezar a trabajar en cultura, en sensibilizar. En segundo lugar, procesos. Los procesos sí, pueden tener eventualmente algunas inversiones relevantes cuando se quieren automatizar o incrementar tecnología, pero procesos más eficientes ayudan a mitigar nuestras emisiones y Marta lo decía, podemos trabajar en consumo de agua, en manejo de residuos, en la energía. Hay una opción que uno puede negociar con EPM para comprarles unos documentos que se denominan I-RECs y es que garantizan que la energía que tú estás consumiendo en tu producción viene de fuentes de generación limpias. Entonces, hay mucho para hacer antes de tener que invertir recursos y empezar en la capacidad de cada uno destinando recursos. Y sumaría una estrategia adicional, los voluntariados. Los voluntariados son una forma que hay veces minimizamos, pero son una forma que empieza a generar esa conciencia en cada uno de nosotros. A mí el tema de voluntariado me parece genial, no sé si lo hablaba con Marta o con alguien más recién, está muy chévere salir a esos voluntariados y untarse, pero al final del día que esa no sea la acción de esa MIPYME, es decir, es una de muchas, porque está muy chévere salir en la foto y mostrar liberando tortugas y eso está magnífico, bonito, instagramiable como se dice, pero al final del día llegas a tu compañía y no haces nada de lo que ustedes acaban de mencionar, entonces es ese equilibrio importante. Cami, y permitíme contarte ahí una cosa que me pasó a mí. Yo criticaba mucho esos voluntariados de ir a pintar escuelas y yo decía, ay, una pintada de una escuela. Miren, cuando aprendí, conocí de primera mano por unas personas que fueron beneficiadas por eso. Me decían estos maestros, me decían, ustedes no se alcanzan a imaginar ni a dimensionar el impacto en el entorno escolar que tiene para los niños tener una infraestructura amigable, adecuada para su estudio, o sea, hace un impacto que uno que no sabe, ignorante, lo dice. Entonces, sí, es verdad, no se puede quedar solo en acciones así, pero cada acción suma. Total, total. Yo también quiero completar como el concepto de voluntariado porque pues si a veces lo vemos como actividades como sociales o que los colaboradores se integran, pero eso tiene un valor profundo y es la conexión del colaborador con los valores de la compañía. Entonces es el momento en que si bien es la siembra de un árbol o pintar o ir a entregar alguna, pues en nuestro caso muebles o bicicletas, es el momento en que ese trabajador, ese colaborador dice, yo me siento orgulloso de trabajar en la empresa que estoy porque está haciendo por los demás y ahí hay una fusión. Y el tema de los grandes riesgos y retos de sostenibilidad tiene un capítulo en colaboradores, ¿cierto? Acá hay muchos emprendedores, hay mucha gente joven que ya no le está gustando tanto trabajar en la gran empresa, que ven que de pronto eso es aburrido, que es monótono, allá las personas de mucho dinero, ¿cierto? Los capitalistas, pero las empresas son el motor del país y hacen cosas maravillosas y las empresas son las personas. Somos nosotras, ¿quién es Sostenibilidad de ISA? Y de Postobón, pues nosotras dos y un grupo de personas maravillosas que nos acompañan y los tomadores de decisiones, pero entonces eso vincula y además van entendiendo qué es sostenibilidad.
porque lo que nos está pasando a veces, y lo hablábamos en nuestra primera conversación, Camilo, es que usamos palabras muy técnicas, María Laura. Entonces empezamos a complicar y eso todos son símbolos y signos y acrónicos en el tema. Entonces la gente va tomando distancia y uno se va volviendo a los de sostenibilidad ya hablando de una cosa que nadie entiende. Entonces tenemos que hacer fácil, esto es lo que sentimos, esto es lo que hacemos, así nos conectamos con las comunidades y para nosotros ha tenido mucho valor. Buenísimo, justo ahorita que mencionabas el tema de empresas y demás, esta tarde tenemos a las 5 de la tarde para todos los que están acá en vivo con nosotros también un conversatorio sobre liderazgo para también si hay una adaptabilidad infinita, es decir, si se adaptan las empresas, las personas, porque es evidente que esto cambió. Se está hablando mucho y he leído mucho recientemente sobre una palabrita, altruismo y altruismo eficiente, que mucha gente lo está implementando en su día a día, en sus vidas. Para ustedes, ¿qué significa y qué han leído sobre el tema? Pues ve, Cami, yo entiendo el altruismo eficiente como el poder gestionar capacidades y recursos oportunamente en favor de un grupo humano en alguna situación. Y aquí lo quiero ejemplificar con algo bien claro. Llegó la pandemia. Ninguno de nosotros en las empresas teníamos en nuestra planificación financiera gasto para la pandemia y su proyección, ¿cierto? Ninguno. Yo creo que a todos nos tomó por sorpresa. Y nosotros desde las áreas de sostenibilidad con Marta y nuestros colegas hemos tenido esta discusión en varias ocasiones porque decíamos, ojo que el altruismo no es sostenibilidad, porque la sostenibilidad, como su nombre lo dice, busca permanecer en el tiempo, busca generar capacidades. Pero el altruismo eficiente hoy en nuestros países es necesario. Y es necesario porque tenemos una cantidad de necesidades no satisfechas, que son del rol del Estado, sí, que no nos corresponden a los empresarios, sí, pero que no podemos quedarnos con los ojos cerrados. Y pongo el ejemplo de la pandemia porque entonces pasó algo muy bonito. Las empresas empezamos todas a mirar cómo nos vinculamos, cómo ayudamos en una situación no prevista y necesaria para la humanidad. Y nos fuimos como organizando como lo hacemos como mercado. Entonces unas empezaron a orientarse en los temas de alimentos por su core de negocios, a colaborar con esa necesidad. Otros empezamos a meternos en temas de salud que no teníamos ni idea, pero nos aliamos con los que tenían esas capacidades para contar con pruebas PCR, para poder tener brigadas de salud, para poder otorgar elementos de protección médica. Entonces, yo creo que ese altruismo eficiente tiene que estar hoy en las empresas y saber que son una destinación de recursos que van a eficientar, que su uso va a estar eficientado en la medida en que se atienden de manera oportuna necesidades de nuestras comunidades. Yo tengo sentimientos encontrados frente a ese concepto. Y María Laura lo explicó y voy a explicar el concepto diferente, que es valor compartido. Valor compartido es inversión social estratégica, es digamos sacar recursos y pones un peso que se te va a multiplicar por 10 porque estás haciendo una solución de permanencia, ¿cierto? Entonces podemos tener un programa de emprendimiento, podemos fortalecer los recicladores. Y eso es como una bola de nieve absolutamente positivo y además le ayuda a la empresa a su propia gestión. Sin embargo, si somos todavía un país en desarrollo, si los ODS hablan del ODS 1, pues que es pobreza, pues sin duda tenemos que tener esa posibilidad y esa necesidad de invertir en cosas temporales, en cosas pues que son más sociales, que no van a tener un valor digamos de retorno para la compañía, pero que sí van a solucionar un tema específico. Pero digo que tengo sentimientos encontrados porque es temporal y a mí me gustan los retos de largo plazo. Entonces sí, en pandemia, me encanta ese ejemplo, nosotros también dimos ventiladores, en el huracán dimos casas en San Andrés, pero quiero ponerles un ejemplo de algo que está como en la mitad de las cosas. Después del paro, después de los paros, de la movilización social que fue muy duro para todos y también y especialmente para las empresas, en las empresas de nuestras empresas o fábricas del sur tuvieron
porque en Cali, en Cauca, el paro fue muy fuerte, o sea, 40 días sin poder sacar pues producto normalmente, si no había trochas, bueno, y susto, ¿cierto? Todos vivimos esos momentos muy, muy duros. Después de eso, nos fuimos con Catalina Chavarría, con la directora de la fundación que trabaja conmigo, trabajamos en la misma área, y dijimos, hagamos algo en Cauca. Cauca es un departamento, cada vez que yo digo Cauca me dicen, piensan que es acá en Antioquia. Mucha gente no sabe de ese departamento, es el departamento más lindo, uno de los más grandes, ambientalmente es fantástico, ese río es espectacular, necesario para Colombia, pero es un departamento con muchos contrastes, muchas razas, mucha biodiversidad y mucho dolor de cómo se ha forjado ese departamento. Ahí quedan los ingenios de la organización a la que nosotros pertenecemos, o sea que es nuestra materia prima de muchos años, bueno, eso está ahí. Y tenemos una empresa pequeña, me voy a alargar un poquito en esto, Cami, discúlpame. Tenemos una empresa que fabrica Gatorade, ¿cierto? Que es el producto que maquilamos para PepsiCo, con 120 trabajadores y queda en una zona franca. Y eso es un tema relevante. Las zonas francas no se relacionan con las comunidades vecinas muchas veces, eso lo estamos tratando de cambiar. Entonces el paro fue exactamente la salida de los camiones de las 40 empresas de Zona Franca Cauca. Entonces con Cata dijimos, vamos a hablar, o tratemos pues vía interpuesta persona de hablar con esos muchachos de la primera línea. ¿Por qué protestan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Uno de pronto acá desde tantos kilómetros lejano de otro departamento piensa distinto y fue muy interesante, muy bonito, muy retador y también tuvimos muchos sinsabores porque uno no cambia el mundo, pero nos fuimos, convencimos al presidente de poner unos recursos importantes allá, tocamos algunas empresas, muy difícil trabajar en grupo. Eso es algo que aquí en Antioquia no tenemos. Acá todos, mejor dicho, uno lo llama a cualquiera de los compañeros, listo, ¿cierto? Así es de un café hasta un proyecto, pero en otros departamentos no tenemos eso tan maravilloso. Confama promueve eso y por eso estamos acá compartiendo con todos ustedes, un orgullo, ¿cierto? Que tenemos los paisas. En otros departamentos eso no se logra. Entonces fuimos a desayunos, reuniones, llamada, bueno, no, logramos solamente 3 empresas que se unieron a eso y empezamos a hacer trabajo con los jóvenes, con los niños, soluciones de agua potable. La gente protestaba porque no tenía agua potable y también protestaba porque no tenía empleo. Entonces hicimos un trabajo muy lindo de jóvenes con propósito, nosotros creíamos que los íbamos a ayudar a la empleabilidad, no, les ayudamos a expresarse en público, a poder atender una entrevista, a poder no tener susto de contestar un teléfono. Es que hay gente que no, pues uno no se imagina las dificultades, la violencia en la que están viviendo esos pelados. Bueno, ya los graduamos, fue muy chévere. Y eso de pronto digo también sin sabores porque uno quisiera, ay, qué dicha universidad para todos estos jóvenes, qué dicha poderlos emplear. No, Camilo, Maralaida, a veces uno pues puede hasta un punto, ¿cierto? Y no le soluciona la vida, pero aprendimos mucho. Y en uno de esos cuando uno de esos grados, uno de esos pelados además morenos, vestidos espectacular, o sea, es que la gente morena tiene una energía y una idiosincrasia maravillosa. Entonces él nos contó ahí espontáneamente, protestamos porque queremos que nos escuchen, más que cualquier cosa queremos ser escuchados. Para mí, pues eso fue muy revelador. Eso es importante. Y que nosotros fuéramos allá a escucharlos fue bonito. Entonces no cambiamos el mundo, pero de pronto en ese altruismo, ¿cómo es la palabra tan bonita? Eficiente, eficiente, ese es un ejemplo. Bueno, fue eficiente para ellos, contribuimos con un granito de arena. Y yo creo que todos necesitamos una dosis mayor de empatía. De lo que tú dices es súper importante, de escuchar. Nosotros los que somos emprendedores, inversionistas, las MIPYMES, yo creo que ustedes lo pueden decir los que están acá, a veces necesitan eso, a veces necesitan es alguien con quien se sienten y venga, tengo este problema y contarle, así no haya la solución, pero poderlo contar y que el otro te escuche y si logra ver un match ahí importante, yo creo que sale. Por eso es que los emprendedores siempre cuando están juntos se la llevan súper bien, porque todos atraviesan por lo mismo, porque todos tienen, y yo creo que un mensaje bonito es ese tema de empatía y de frecuencia, secuencia y recurrencia con estas conversaciones sobre sostenibilidad para ver si seguimos generando cambio e impacto. María y Marta,
es muy normal ver la palabra sostenibilidad al lado de la palabra impacto, ¿cierto? Quisiera saber ustedes cómo miden ese impacto y qué mecanismo utilizan para medirlo. Pues eso es bien importante y ahora estamos en un momento clave para monetizar ese impacto, porque ¿qué pasa? Hoy en día cada vez más nuestros grupos de interés, en particular inversionistas, accionistas, nos están preguntando, bueno, y todo eso tan bonito de lo que ustedes hablan y todas esas toneladas de CO2 y esos niños beneficiados y esas escuelas con las que han trabajado, ¿qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el retorno? Sí, eso no se puede quedar simplemente en un indicador de resultado. Entonces, desde hace ya algunos años contamos con herramientas muy interesantes. Nosotros estamos usando principalmente 3. La primera de ellas es el concepto de SROI, por sus siglas en inglés. Eso quiere decir retorno social de la inversión. Así como tenemos el ROI para medir la rentabilidad financiera de nuestros proyectos, de nuestras empresas, existe el SROI con una S. Y es un indicador bien bonito porque te dice, mire, por cada peso que usted invierte en un proyecto de infraestructura escolar, en un proyecto comunitario, en un proyecto de carbono, ¿cuánto está retornando a la sociedad? ¿Cierto? Entonces, eso se hace a partir de información primaria, información secundaria, referentes internacionales. Es complejo construir esos multiplicadores, pero finalmente pues se logra tener un aproximado y te dice, por cada peso usted le está retornando a la sociedad 2, 3, 4, 5 y ojalá cada vez más. Y para nosotros eso hoy está dentro de nuestros objetivos de largo plazo como organización. Cómo cada peso que invertimos tiene un mayor efecto en la sociedad. Un segundo indicador para medir ese impacto es el mismo ejercicio, pero miremoslo hacia adentro. Miremoslo cómo además esos proyectos sociales apalancan mis proyectos de infraestructura, cómo el poder tener un relacionamiento con esa comunidad y ese entorno que nos rodea me puede facilitar los tiempos de construcción, puedo evitar bloqueos, puedo evitar paros de la comunidad por distintas razones. Entonces ese es un segundo indicador que estamos manejando. Y un tercero es cuando ponemos en la balanza todos esos proyectos sociales que tenemos, todo ese portafolio de proyecto, uno a uno le medimos distintas variables. Variables de satisfacción de las personas, variables de impactos que tuvieron, variables de alcance en el tiempo, en el número de personas, en fin, y eso nos permite decir, mire, de 100 proyectos, el 70% está teniendo un alto impacto en esas distintas variables, otros están con un impacto medio y hay unos poquitos con un impacto bajo. Entonces ese por ejemplo es muy útil para la toma de decisiones, para decir, ¿sabe qué? Esta estrategia no está siendo efectiva, no la sigamos haciendo. Yo le doy pena, cita María Laita. Nosotros pues somos un poco más sencillos en el tema, hicimos pues el ejercicio inicial que ella contó, pero pues se hace una vez, se requiere consultorías largas, costosas y mucha data. Sin embargo, tenemos pues unos indicadores, digamos pues muy serios y muy consistentes en los programas principales. Entonces, en nuestro programa, por ejemplo, de pequeños agricultores de la fruta para nuestros productos que se llama HIT, pues ahí medimos obviamente toneladas, aumento de las cosechas y también cómo mejoramos la calidad de vida de esas personas, y esa calidad de vida es cuántos son los ingresos, ¿cierto? Y eso es importante, o sea, cómo ha subido ese ingreso de ese agricultor gracias al programa y de la venta directa a Postobón. Y también, como tenemos en todos los programas nuestros, hay un tema de desarrollo de capacidades organizacionales, también hay toda una batería de indicadores de medición de eso, es el ICO, Índice de Capacidades Organizacionales. En Faro, como ya se los había contado, que es el de recicladores, pues obviamente toneladas,
recogidas, ese es nuestro dato, a mí me miden por toneladas recogidas, toneladas producidas, toneladas recogidas, en eso las reincorporadas, como es la certificación, pero también tenemos en aumento de usuarios, en mejoramiento de la calidad de vida de esos recicladores que ya les habíamos dicho. Y en los ambientales creo que es un poco más sencillo porque pues los indicadores ambientales, por ejemplo en agua, tenemos pues entonces reducción del índice de consumo de agua por bebida, tenemos unos nuevos porque estamos trabajando en que las comunidades alrededor de Postobón tengan agua potable, ¿cierto? Y mejorar acueductos y todas las soluciones de acceso al agua potable. Entonces ahí tenemos mínimos vitales, estamos un poco en ese foco del mínimo vital de 50 litros por persona a día. Y en cambio climático, pues obviamente la captura que tiene, la mitigación, reducción de gases de efecto invernadero. Pero eso es un reto, el tema de los indicadores, hay que ver disciplina y bueno, mi grupo sufre mucho con eso, sí. pero hay que seguirlo, hay que medirlo para saber cómo estamos. Bueno, cambiemos un poquito la conversación, vámonos a este segundo bloque y hablemos de cambio climático. Está en la agenda nacional, en la agenda internacional, se habla mucho desde diferentes sectores. ¿Cómo está Colombia en estos temas de cambio climático? ¿Es más bullita la que se está haciendo en medios y demás y en alocuciones o realmente se está haciendo bien la tarea desde nuestro país para contribuir? Bueno, yo creo que son dos cosas. Hay que mirarlo desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista de la acción, ¿cierto? Desde el punto de vista de la regulación, Colombia es uno de los países más avanzados en regulación climática, en temas de carbono, en temas de biodiversidad, pero tenemos todavía mucho camino que recorrer en la implementación, ¿cierto? Nosotros somos un país muy legalista, todo tiene que estar en decretos, normas, regulación, y todo está ahí, pero el llevar eso a la práctica cuesta un poco más. Hay un estudio que hacía la Universidad de Notre Dame hace unos años mostrando ese índice de implementación de políticas de cambio climático y Colombia ahí nos sale ya también calificada. No obstante, uno de los mercados voluntarios, por ejemplo, de carbono, es de los más avanzados en Colombia. Entonces, yo diría eso, regulación de vanguardia en muchas temáticas, pero estamos quedándonos cortos en los tiempos de implementación. Y nos está matando en nuestros gobiernos que las licencias, los trámites administrativos están pasando pues unos tiempos que están retrasando todo, que podría ser mucho más fácil. Entonces esa sería mi mirada. Marta, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo comparto pues que la posición de Colombia frente a este contexto internacional es muy especial. Nosotros somos un país de pocas emisiones, ¿cierto? Porque pues estamos en desarrollo pues comparado con China, con India, con los países de Europa, pero con grandes posibilidades de contribuir al mundo. Tenemos el Amazonas, tenemos muchas áreas para poder restaurar y otras para poder proteger. Entonces sí, Colombia se ha, digamos, adherido a esas declaraciones, no se puede quedar al margen. En este momento hablamos ahorita que estamos en la COP28, es la COP que está pues paradójicamente en Emiratos, todo está de moda Emiratos, no entiendo por qué, Emiratos Árabes allá discutiendo pues sobre cambio climático y cada año se toman, pues se vuelve y se dice qué vamos a hacer, pues cada vez nos estamos calentando más, vamos a tomar las medidas. Entonces pues medidas, digamos en este momento hay varios temas. Lo primero es que las metas que tienen que cumplir todos los países para poder, digamos, lograr el nivel de reducción y de control del calor del calentamiento son muy fuertes, o sea, son titánicamente fuertes, eso va a costar. ¿Por qué? Pues para los que, digamos, no tienen como todo el conocimiento, debemos hacer unos cambios tecnológicos, de procesos, bueno, una cantidad de cosas para poder mitigar, para poder reducir las emisiones que todos tenemos, desde cada uno de ustedes, su carro, su vehículo, su moto, bueno, los que anden en bicicleta privilegiados, pero consumir o emitir menos. Las industrias, pues cambiar o mejorar todos nuestros procesos y eso tiene unos costos muy grandes. Entonces, los países, digamos en Europa y algunas pues empresas están hablando de que en el año 2050 van a ser
net zero, o sea, es decir, no, eso es difícil, eso implica como un decrecimiento, porque no tener emisiones es muy difícil. Pero Colombia entonces tuvo un punto intermedio, entonces va a ser neutral al 2050, pero se compromete al 51% al 2030, estamos a 6, 7 años pues. Entonces estamos todos esperando, este gobierno inició con unas declaraciones muy importantes, muy conservacionistas, muy desde la restauración, y eso es muy importante. Realmente nosotros tenemos ahí toda una posibilidad de mejorar las prácticas, de controlar la frontera agropecuaria, y que realmente esa deforestación y esa pérdida de la masa vegetal pues no ayude al deterioro pues y a más emisiones. Tenemos todo el reto realmente de tener energías más limpias. Aquí tenemos la experta que ahorita nos va a contar, por eso ella se refiere a la licencia. Si los proyectos están atrasados, todos los del sector eléctrico, pues no vamos a tener esa energía limpia que todos estamos esperando. Y hay también unos retos tecnológicos, por ejemplo en la movilidad sostenible, cómo logramos realmente que las tecnologías evolucionen y sean más asequibles a las empresas, ¿cierto? Entonces creo que estamos como en un momento histórico muy relevante, un punto de quiebre para ver qué va a pasar, cómo se va a mover el país, qué decisiones se van a tomar, y sin duda que también pues nos picaron la lengua ahorita con el tema de los bonos de carbono, pues ese es todo un mercado que ayuda, ¿cierto?, el de las compensaciones, a que pues por lo menos no cumplamos la reducción de emisiones, pero sí como que posterguemos un poco la catástrofe, digamos, consumiendo ahí o asumiendo el CO2. Marta, pero entonces en esa dirección, ¿tú estás de acuerdo con lo que está planteando el gobierno, o sea, con las estrategias y las acciones que está planteando el gobierno nacional hoy en día en estos temas? Y también, la pregunta es para las dos, y también está la agenda del gobierno nacional alineada con las grandes empresas, alineadas con inversionistas, alineado con todos los players y todos esos jugadores que son los que tenemos que generar el cambio y que son esos agentes de cambio como tal en el país. Sí, es que el gobierno no puede hacer nada diferente, porque esta es una agenda internacional. Bueno, además, pues tampoco es que haya dicho más allá del plan de desarrollo, pues hay unas declaraciones, digamos lo del impuesto al carbono, por eso digo que el ministerio está muy conservacionista, a que quiere, digamos, nunca ha tenido una posición frente al sector privado o a las metas, digamos, por sector, ¿cierto? Nosotros venimos trabajando, anticipándonos a eso, no ha sacado meta, no ha regulado todavía muchas cosas de la ley climática, entonces esperamos pues como más movimiento en eso. Pero yo creo que no se puede hacer otra cosa, nosotros tenemos que proteger las zonas de conservación, aumentar las zonas de conservación, también lo dice la COP14, la COP15, perdón, tenemos que mejorar pues todo el tema de ecosistemas, pero yo creo que sí deben tener más instrumentos de apoyo a ese cambio, ¿cierto? A ese cambio tecnológico que va a ser costoso. Ahí necesitamos pues muchos más incentivos, aparte de solamente impuestos, que es como lo han querido regular. Y que no se nos quede en un Excel o en una presentación, porque es que al final del día llevar todas las ideas y todas las propuestas a un documento es, digamos, la parte fácil, y la parte sencilla. Lo complejo es impleméntelo y mídalo. Sí. Entonces, o sea, ahí es donde está, digamos, como el reto importante. No sé si María nos quieres complementar la respuesta. Pues yo diría que sí, que efectivamente ahí lo que nosotros diríamos como sector empresarial es: sentémonos más a conversar, no ha habido tantos espacios, quisiéramos poder conversar, porque en este punto en particular yo creo que hay alineación en las políticas de gobierno y lo que las empresas estamos buscando. Y miren, es bien notable cómo las empresas colombianas tenemos una conciencia y unas políticas muy enfocadas a un desarrollo sostenible. Cuando uno mira el índice de Dow Jones, por ejemplo, que es uno de los índices más importantes que miden la gestión de sostenibilidad de las empresas más grandes del mundo, es llamativo ver cómo dentro del grupo de mercados emergentes, la mayor cantidad de empresas que hay en América Latina están en Colombia. Eso habla de un compromiso real, porque es un índice muy exigente que te mide trayectorias, te mide 3, 4 años de gestión llevando tendencias. Entonces yo diría, hay mucho escrito, hay mucha regulación, pero necesitamos más conversación y necesitamos más celeridad en los trámites y en la gestión administrativa.
Magnífico. Bueno, vamos cerrando este espacio y quiero que le demos doble clic precisamente a unos proyectos que habíamos hablado ahorita, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, con el tema de Jaguar, que es tan bonito, es un proyecto que los que lo conocemos decimos, wow, qué genialidad. Cuéntanos un poquito de eso, cómo nace y qué es lo que se está haciendo. Bueno, nace con Marta y otras personas del equipo, ella estaba ahí cuando esto se gestó. Este es un programa muy lindo que nace además cuando ISA iba a cumplir 50 años. Miren lo importante de tomarse en serio las celebraciones y hacer esas reflexiones. ISA en ese momento dice, mire, hemos hecho una gestión operacional de excelencia, hemos trabajado con comunidades, hemos trabajado con los distintos grupos de interés, pero ¿qué más? ¿Qué más y hacia dónde vamos? Y en ese momento nace lo que se conoce hoy como nuestro propósito superior. Ese propósito es lo que nos guía, es una declaración de 10 máximas donde decimos que nos comprometemos a trabajar de manera eficiente, coherente con las decisiones de las comunidades, a trabajar con excelencia, conscientes del medio ambiente, y para que eso no se quedara en una declaración bonita nomás, se crea un programa bandera de sostenibilidad, ahí nace Conexión Jaguar y nace de manera voluntaria, y esto es bien importante porque Jaguar no nace para decir algo importante y unos impactos chéveres, pero cumpliendo una obligación ambiental, ¿cierto? O cumpliendo una regulación, no, es totalmente voluntario y la empresa dedica recursos y dedica personas y tiene numerosos aliados para que el programa salga adelante. El programa tiene 4 grandes objetivos. En primer lugar, contribuir a la mitigación del cambio climático a través del mercado voluntario de carbono, de los créditos de carbono. En segundo lugar, contribuir a la protección de la biodiversidad. Tenemos en Latinoamérica unos de los que se conocen como hotspots más importantes de biodiversidad en el mundo. En tercer lugar, trabajar de la mano de las comunidades. Nosotros aquí desde nuestros escritorios tenemos muy buenas intenciones, pero los que están en el territorio son los verdaderos guardianes de los bosques, de los ecosistemas. Y en cuarto lugar, generar conciencia y generar conciencia a todo nivel y con una cantidad de públicos. Y el jaguar es una especie emblemática que cautiva a chicos, a grandes, académicos, entonces se escoge como figura emblemática, pero además porque cuando uno mira la huella de la infraestructura de ISA coincide con esa huella del jaguar en Latinoamérica. Y es una especie que además es muy valiosa desde el punto de vista de los ecosistemas porque es una especie sombrilla, quiere decir que cuando está presente hay ecosistemas sanos. Entonces en eso consiste el programa, hoy ya tiene 9 alianzas de proyectos que han ido avanzando cada uno en su etapa, 4 de ellos ya han emitido créditos de carbono y son créditos que no solo certifican que se está capturando el carbono, sino que también certifican que hay conservación de biodiversidad y que hay trabajo de comunidades. Magnífico, espectacular y felicitaciones por eso que están haciendo y si necesitan ayuda, si van a ser voluntariados, yo creo que estamos todos súper expectantes de que nos inviten y que nos cuenten cómo hacerlo. Marta, ahorita estábamos hablando de todo este tema de nueva legislación, de todo el tema a alimentos ultraprocesados y demás, impuestos, todo esto. ¿Cómo está virando Postobón hacia un portafolio de productos un poco más saludables? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, muy bien. Vale la pena como comentar que nosotros desde el año 2018 lanzamos unas metas públicas de sostenibilidad. En ese foco que atiende ese consumidor, nosotros pues nos retamos o ese compromiso es con el bienestar, cuál es la tipología de productos que nosotros tenemos que llevar al mercado. Y empezamos, no es nuevo, desde el año 2018 una reducción calórica importantísima. Ahí todavía no se hablaban de los sellos, bueno, estábamos más bien como mirando esta nueva normativa europea y especialmente la que se saca en México y en Chile, que van a la vanguardia de estos asuntos, pues que empezaba a regular la cantidad de azúcar que tenía un producto. Yo quiero también anotar acá que nosotros creemos en la libertad de las personas para escoger aquello que ingieren, ¿cierto? Una gaseosa en sí no es buena ni mala. Si yo me tomo 10 gaseosas al día, sí, o si me como 10 hamburguesas o me como un chicharrón día de por medio, ¿cierto? Entonces es el equilibrio y la capacidad de decisión.
No por reducir o por advertir, la gente va a cambiar esas percepciones o esos gustos, y así está demostrado. O sea, digamos, el consumo un poco baja, pero luego se normaliza, la gente lee los sellos y ya toma pues sus decisiones. Entonces, hoy podemos decir que más o menos el 80% del portafolio, hay que entender que tenemos un portafolio pues muy robusto, que tenemos bebidas gaseosas, pero también tenemos todo un segmento de agua donde somos líderes, bebidas de fruta, hidratantes, cervezas. Entonces, si hablamos de todo nuestro portafolio, un 80% es reducido o sin azúcar. Y lo vinimos haciendo de manera pausada, haciendo mucho testing con nuestros consumidores. Pero vale la pena comentar, que es lo que Camilo, digamos, me está puntualizando en la pregunta, que desde el año pasado se expidió una nueva normativa de los sellos, ¿cierto? Que hablamos ahora. Entonces, lo que es alto en azúcar, y alto es más de 5, o sea, no es tampoco alto, es que tiene azúcar, en sodio y en otros digamos, elementos, tiene que tener un sello de advertencia. El sello también se colocó obligatorio, que eso no estaba previsto y casi ningún país lo tiene, para los edulcorantes. Entonces, cuando tú reduces azúcar, pues tienes que de todas maneras dar cierto sabor. Ese sabor se hace a veces con subproductos de la fruta, especialmente pues del mango, de otro tipo de frutas, o con edulcorantes. Stevia, por ejemplo, es un edulcorante. Entonces, ustedes van a ver las bebidas con sello porque tienen edulcorante, pero realmente hemos hecho una reducción calórica muy importante. Bueno, y eso hace, por ejemplo, que el impuesto a las bebidas azucaradas pues para nosotros no sea tan grave. O sea, vamos a pagar un impuesto, pero desde el punto de vista económico es sostenible para la compañía y no fue pues un golpe como esperaba el gobierno o pues otras ONGs. Magnífico. Ustedes van a congresos, van a conferencias, se reúnen con líderes, tienen discusiones con sus pares en Colombia y a nivel internacional, es decir, con muchas personas que vienen estudiando y preparándose en este tema de sostenibilidad desde hace muchos años, y ustedes desde hace muchos años lideran en sus compañías estos temas. El mejor consejo que les han dado, obviamente en la vertical de sostenibilidad, ¿cuál es? ¿Qué han escuchado? Puede ser un consejo, puede ser una frase que ustedes dijeron, wow, me marcó. Pues a mí me ha marcado el concepto de que toda acción cuenta, por pequeña que sea, y hay veces hay gente que nos dice, no, pero es que, no, pero si la tuya y la tuya y la tuya, todo cuenta, no dejemos de hacer algo porque creamos que sea pequeño, todo cuenta. Yo diría que lo resumo en una palabra: no procrastinar. En sostenibilidad hay que hacer las cosas ya, esto no da espera. El planeta se está deteriorando, o sea, la especie humana realmente tiene problemas y tenemos que contribuir en el día a día con pequeñas cosas, con grandes cosas. Sería lo que yo recomendaría a todo el mundo y también me lo han recomendado a mí. Y consejo, recomendación o regañito que le dan a todas las MIPYMES que están aquí con nosotros y que nos están viendo, ¿qué le dicen? Que este no es un tema de gran empresa, este es un tema de todos, de la especie humana, de una sociedad responsable, de un nuevo ser humano, ¿cierto? Que quiere realmente permanecer. Diría eso, pues digamos como un poquito más espiritual, pero también diría mi regaño de la comunicación: hagámoslo sencillo, hablemos con palabras que todo el mundo entienda y hagámoslo fácil. Las cosas pequeñas tienen impacto. Y no me puedo ir sin hablar del tema de equidad de género, que ahorita cuando hablábamos de las MIPYMES, los emprendedores y las grandes empresas, ese es un tema que no vale. Todo lo contrario, o sea, te va a generar un valor, pero que la empresa, la pequeña empresa, el emprendimiento que ustedes tienen, tengan ese tatuaje de equidades de género, que permitan que más mujeres entren, que las preparen, que asciendan, que sean gerentes. Eso va a cambiar el mundo, eso está cambiando el mundo y creo que es la acción número uno que tenemos que implementar. Bueno, yo les diría que salgan de aquí, para no procrastinar, que salgan de aquí derechito a sentarse con sus equipos, y no tienen que crear un área de sostenibilidad. Sabemos que no todas tienen la capacidad. Creen un comité y les aseguro que va a haber 2, 3, 5 entusiastas, porque a la gente le mueve estos temas. Creen un comité interno a ver cómo pueden empezar a generar acciones de sostenibilidad en su empresa, y son cosas concretas y de fácil implementación.
Y sabes que participar en este tipo de espacios, conectarse con otros empresarios que hagan parte de tu mismo sector y tener unas conversaciones alrededor y venga, nos sentamos una vez al mes a tomarnos un café, un whisky, una cerveza y hablemos de estos temas y cómo desde el sector empezamos a promover. Yo creo que eso es muy válido. Marta, María, qué alegría que nos acompañan acá siempre. Gracias por la buena onda, por la buena disposición para que sigamos hablando de estos temas, para seguir nutriendo y entregando herramientas importantes para que empresarios, emprendedores, inversionistas y personas en general sigan cambiando. Yo creo que, como les decía ahorita, esto es de frecuencia, secuencia y recurrencia, de estar haciendo la tarea. Sabemos que no es un camino cortito, que es un camino largo, pero muchas gracias por acompañarnos a Confama Empresas, a LATEM en este conversatorio y por podernos inspirar con ustedes. Pues esto es parte de nuestra misión. Nosotros en sostenibilidad decimos que no somos competencia. Como decía Marta ahorita, nosotros nos llamamos entre nosotros a copiarnos las buenas prácticas, a contarnos qué nos ha funcionado. Entonces, pues será un placer siempre poder ser parte de estos espacios. Muchas gracias por el esfuerzo de todas estas organizaciones. Sí, definitivamente, pues muchas gracias a ustedes por la asistencia, a los que nos están viendo y nos van a ver por medios virtuales, Camilo, a ti y a Confama. Pues lo que queremos es inspirar un poco grandes acciones, pequeñas acciones, la forma de vida que tenemos cada uno, mucha credibilidad en la empresa. Ese es un mensaje muy importante. La gran empresa moviliza, los emprendedores trabajan para la gran empresa, porque los proveedores, nosotros por ejemplo tenemos 8.000 proveedores, ¿cierto? El 80% empresas nacionales y pequeñas y medianas. Entonces esto es un ecosistema y, como decía un exgerente de ISA, que fue una persona muy visionaria, si la sociedad no está bien, si ese ecosistema no funciona, las empresas no funcionan y viceversa. O sea, esto es una interacción. Queremos una sociedad mejor, más igualitaria, con más justicia social y mejor económica. Económicamente todos tenemos que dar un poquito de nosotros mismos para que eso sea así. Gracias Marta y María, a todos ustedes que nos acompañan acá en vivo en la bodega, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por madrugar hoy a hablar de estos temas y a inspirarnos con estas dos cracks del mundo de la sostenibilidad. A todas las personas que nos están viendo, suscríbanse aquí, canal de YouTube, pongan la campanita, vamos a estar permanentemente subiendo diferentes charlas y conversaciones con expertos para que ustedes se puedan inspirar, para que adquieran herramientas para llevar sus negocios, sus empresas a un siguiente nivel y que obviamente nos inspiremos con personas que ya han hecho un camino importante y tomemos de los comentarios de ellas conceptos, algunas ideas que podamos implementar en nuestros negocios y que podamos con esas herramientas seguir transformando y seguir generando desarrollo económico, que es lo que a todos nos importa y nos interesa. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio.